organizadoras de esta cuarta versión de la Semana Internacional ILAR Chile. Les damos la más cordial bienvenida a la Semana Internacional Chile 2021 en su versión virtual. Agradecemos a todos su asistencia. Hoy tengo el inmenso honor de ser el moderador de este importante espacio de educación e innovación. Mi nombre es Alicia Norma Alayón, soy profesora titular de la Universidad de San Buenaventura, seccional Cartagena. En el día de hoy tendremos como universidad invitada a la Universidad San Sebastián de Chile, representada por la directora general de Simulación e Innovación, la doctora Marlova Silva, quien será nuestra ponente con la conferencia Simulación Clínica, desarrollando competencias profesionales en un ambiente seguro y reflexivo. Para dar inicio a este importante espacio, le informamos a todos los presentes que el evento está siendo grabado y que la dinámica será una conferencia seguida por una ronda de preguntas y respuestas que recolectaremos a través del chat. A continuación, me permito leer la hoja de vida de nuestra ponente, la doctora Marlova Silva, quien es directora enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, directora general de Simulación e Innovación Universidad San Sebastián, magíster en Educación Médica Pontificia Universidad Católica de Chile, instructor en Simulación Clínica, Center for Medical Simulation, Harvard University, diplomado en Educación Médica Pontificia Universidad Católica de Chile, diplomado en Dirección Estratégica, directora Sociedad Chilena de Simulación Clínica. Doctora Marlova Silva, sea usted muy bienvenida a este espacio y con estas palabras voy a darle ya la palabra para que usted pudiera empezar su conferencia. Gracias. Muchas gracias, profesora Alicia. Muchas gracias a los organizadores y a los participantes. La verdad es que en los próximos 30 minutos, yo creo, mi principal objetivo es hablarles un poco acerca de cómo la simulación clínica, que es una metodología activa del aprendizaje que surge, ¿cierto?, muy representativa desde el área clínica de la salud, sin embargo, no es excluyente de ser transferida a otras disciplinas, permite el desarrollo de competencias profesionales, ¿cierto?, que hoy día son tan valoradas en nuestros modelos profesionales y laborales. Entonces, en estos próximos minutos lo que yo pretendo compartir con ustedes un poco es algunos principios de currículum para ir entendiendo esto del currículum, del avance curricular que todos conocemos y somos parte de alguna forma. Entiendo que acá hay estudiantes, hay profesores, hay administrativos, directivos, que vemos cómo estas competencias van avanzando a través del currículum y finalmente tributan a un perfil de egreso en donde yo tengo que certificarlas, ¿no? Y en esa certificación, que no es otra cosa que decir si el estudiante o participante de un proceso formativo logró o no logró una competencia o un objetivo, habilidad, destreza, actitud, etcétera, y vamos a ver las definiciones. Esto sí se puede hacer con simulación clínica y cómo además en un entorno seguro, en donde el error o el aprendizaje está permitido, ¿cierto? Y además donde la reflexión es sin duda central y protagonista. Sabemos que sin reflexión no hay aprendizaje y en simulación hay dos grandes vías también de hacer la reflexión que les voy a contar un poco más cómo nosotros trabajamos. Y finalmente, contarles un ejemplo bien práctico de cómo nosotros tenemos un evento, una intervención en una de nuestras carreras que es enfermería. Trabajamos con 11 carreras distintas, pero particularmente en esta carrera se ha desarrollado, la escuela, la facultad ha desarrollado un modelo de evaluación por competencias en su examen de titulación final a través de la simulación clínica. Bien, entonces para ir entrando a conceptos curriculares, ¿cierto? Una competencia tiene diferentes definiciones. Yo creo que todos los que estamos aquí ya entendemos de alguna manera que hay currículum con enfoques, con modelos basados en competencias, distintas definiciones, pero ya pasó esto de
en donde yo estudié, a lo mejor Alicia también estudió, en un modelo basado más en objetivos o en conocimientos, sino que hoy día yo no solo busco que mi estudiante, mi participante sea una persona que sepa desde el conocimiento, sino que yo necesito que sea ser competente, ¿no? Y ser competente significa saber actuar de manera responsable, de manera validada, ¿no? O sea, que alguien me valide y que me diga que lo estoy haciendo de manera adecuada, según ciertos estándares, combinando distintos recursos, ¿ya? Que son recursos endógenos y exógenos y que tienen que ver con mis capacidades propias, con la red de comunicación, con los documentos que existen, pero finalmente lo que yo combino es una actitud, un conocimiento, sin duda, una base de conocimientos que yo tengo que saber, pero esos conocimientos los tengo que aplicar con una actitud y también con una habilidad muchas veces que es práctica o desde el pensar, ¿no? Entonces, estas competencias que están distribuidas a lo largo de todas las carreras en las cuales participan nuestros estudiantes independientes de la disciplina, son un pilar en el currículum y es lo que nos incentiva a todos, ¿cierto?, en este proceso de vivir el currículum, un currículum dinámico en donde hoy día más que nunca en la pandemia se ha visto adaptado, se ha visto flexible, se ha visto ajustado a las necesidades que tienen nuestros estudiantes. Entonces, como yo les decía, las competencias integran distintos factores, son sistemáticas, distribuidas en un currículum, ¿cierto? De estas competencias se obtienen desempeños que son evaluables, ¿no? Yo tengo que evaluar si logró o no estas competencias, sabe leer, sabe interpretar un resultado, sabe realizar un procedimiento, no sé, sabe cambiarle el aceite motor de un auto, sabe realizar una punción lumbar, sabe hacer una intubación urotraqueal. Y esto aquí la práctica con simulación de situaciones reales y en cualquier área de disciplina es muy valiosa, ¿no? Pero asimismo también tiene una capacidad de análisis mientras está haciendo estas actividades de reflexión, de pensamiento crítico, de trabajo en equipo, de resolver problemas, etcétera. Y acá yo para ir introduciendo lo voy a poner en un contexto eh, bien particular, ¿no? Yo les pido que se imaginen que estamos todos aquí prontos a partir en nuestro viaje deseado, no hemos viajado mucho tiempo debido a la pandemia, y de pronto el capitán, ya estamos todos listos arriba, ¿cierto? Con el cinturón puesto, y el capitán de este vuelo, este piloto en el fondo, nos dice que quiere comentarles que están próximos a partir, pero que esta aerolínea no cree en la simulación, pero además que este es el primer vuelo que él va a realizar. Entonces, nos dice además que quédense tranquilos porque anoche estudié, no dormí nada, agarré todos los manuales, me estudié toda la teoría existente sobre los vuelos porque quiero llevarlos de manera segura a su destino tan deseado, ¿no? Y yo creo que uno lee esto y nos reímos todos y decimos, oye, qué susto, si yo estuviese en esta situación, me saco el cinturón, me bajo, ¿cierto? Y no vuelo en esa línea, en esa vuelo en el fondo, porque desde todos los tiempos yo creo que de manera intrínseca uno sabe que los pilotos, y uno escucha que los pilotos se entrenan, que simulan, porque no es fácil subirse a un avión por primera vez, ni probar con 300 personas que me están acompañando, cambio fisiológico, aterrizajes completos, complejos, situaciones complejas, de crisis, etc. Otros datos como otros tips anexos en paralelo, entonces con estas competencias que yo puedo tener, hay personajes famosos que hacen referencia a que la teoría, ¿no? Leerme estos manuales no son suficientes, porque nosotros tenemos que tener la capacidad de enseñarle a nuestros participantes, a nuestros estudiantes, a quienes con quien nosotros nos comprometemos, perdón, se me cambió ahí, no solamente saber, sino hacer, ¿ya? Saber que tenemos que enseñarles que el aprendizaje es una experiencia aplicada y sistematizada. O sea, yo no solo voy a leer un texto y en eso se va a basar mi aprendizaje. En el caso más clínico, ya entrando a la simulación clínica, la observación de alguna manera me indica hacer ciertas reflexiones y deducciones, hipótesis, usar mi razonamiento clínico, pero también tengo que hacer ciertas actividades prácticas para resolver estos problemas, ¿ya? Por lo tanto, la formación, el aprendizaje y la experiencia misma, que la experiencia no se da por sí sola, son necesarias para lograr esta buena observación, en el qué pensar, cómo pensar, qué hacer y resolver, finalmente para resolver un problema, ¿no? A través de las competencias que yo pueda tener.
¿Y en qué estamos? Bueno, estamos en desafíos importantes. Nos llegó la pandemia en el año, ¿cierto?, 2020, en donde bruscamente nos vimos enfrentados a todo esto que ustedes ven acá. Estábamos todos felices presenciales, íbamos todos los días a nuestros lugares de trabajo. En nuestro caso, que trabajamos en educación, hacíamos nuestras clases presenciales, nos comunicábamos con los estudiantes face to face, nos podíamos tocar, podíamos hacer las cosas ahí mismo y de pronto tuvimos que enfrentarnos a la virtualidad, ¿cierto? En el caso de las carreras de la salud se nos restringieron los accesos a las prácticas o campos clínicos reales, ¿cierto? Donde yo voy al hospital o a un centro de salud y empiezo y avanzo mi currículum. Nos empezamos a cuestionar cómo estábamos logrando estas competencias, el desarrollo de estas competencias en las carreras de las universidades. Empezamos a ver, bueno, ¿y qué recursos tenemos? ¿Qué plataformas tenemos? Hoy día estamos usando una plataforma, yo creo que una de las cosas buenas que ha tenido la pandemia es que ha roto cualquier barrera y podemos tener participantes de distintas partes del mundo compartiendo experiencias, desafíos de manera sincrónica y también asincrónica. Pero ¿qué otros recursos teníamos, no? Estaban formados nuestros docentes, teníamos cápsulas grabadas, teníamos software u otras herramientas que nos permitieran desarrollar estas competencias, avanzar hacia mi perfil de egreso en pandemia. Bueno, digno de discutir y no es parte de esta charla, sino esto es un poco para fomentar o mostrar cómo debíamos lograr estas competencias, pero además certificarlas. La flexibilidad, sin duda, creo que todos tuvimos que ser más flexibles que nunca, nos pusimos a prueba, junto con la creatividad. Yo trabajo con muchos profesores y vi el esfuerzo, el trabajo bien hecho, la capacidad de creatividad, de adaptarse, de generar nuevos recursos, nuevas ideas, increíble. Y todo esto además en un contexto seguro, seguro para el estudiante, seguro para el aprendizaje, seguro para el profesor, para los recursos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con actores que se conectaban en línea durante mucho tiempo para enseñar a través de la teleatención o la telemedicina. Muy, muy importante. Todos aprendimos a conectarnos de una manera distinta. Recién aquí yo puedo estar aquí, tal vez se me cae la señal, me voy, ustedes van a tener paciencia, me van a esperar. Si muere todo esto aquí y no sé, se acabó la luz, tal vez no se van a enojar. Antes eso hubiese sido impensable, ¿no? Todo era presencial. Bueno, y en relación a las competencias, ya vimos la definición, ya vimos por qué son importantes, vimos un poco esto de la simulación, de la aviación. Oye, parece que esto no es solo leer libros. Eh, en las últimas décadas, la verdad, se han desarrollado modelos de competencia. Hay distintos modelos, ¿ya? Carreras, áreas de disciplina, pregrado, posgrado, tienen sus distintos modelos de competencia. Yo aquí solamente les voy a mostrar algunos que busqué, con algunos he trabajado, con otros no, pero que en el fondo me dan un marco regulatorio, estos modelos de competencia, de qué es lo que debe lograr para ser competente cierto perfil, cierta persona que participa en un proceso de formación. En el primer cuadro nosotros tenemos el marco competencia del Departamento de Educación Superior de Enfermería de Massachusetts, y en el fondo ellos dicen, después vamos a ver cómo ellos lo van certificando, o cómo uno podría certificar estas competencias. Miren, ¿quién va a ser capacitado, quién va a ser enfermero, tiene al menos que tener estas competencias? Al medio de ese marco tenemos el conocimiento que tenemos que tener todas las enfermeras, ¿no? No sé, tengo que saber ciertas teorías, tengo que saber farmacología, ciencias básicas, después entro a las áreas más clínicas, tengo que saber una serie de habilidades, pero además de eso, hoy día sabemos que hay todo un pool de habilidades que son interpersonales, intercomunicacionales, habilidades para la vida, etcétera, han sido llamadas de muchas maneras, que en el fondo se complementan y que son no menos importantes. A veces las llaman blandas, mal llamadas blandas, porque yo creo que son las más importantes y que tiene que ver con estas actitudes u habilidades de otra manera. También acá tienen un modelo de competencias de posgrado, que es CARMEX, el modelo de el médico de posgrado, ya que en el fondo dice, mira, él tiene que ser un médico experto, ¿no? Pero para ser un médico experto no solo tiene que ser una persona que entrega cuidados o atención en salud, ¿no? Además, él tiene que investigar, él tiene que ser un buen comunicador, él tiene que saber trabajar de manera colaborativa, tiene que ser líder en su área, tiene que demostrar profesionalismo. Y esto es extremadamente complejo, complejo de enseñar en un currículum, pero también complejo de evaluar para poder certificar. Y en el último modelo vemos criterios de acreditación de la carrera de enfermería
que tuvo en Chile en su momento la CNA, ¿cierto? Que es el Comité Nacional de Acreditación, pero que en el fondo también va dividiendo este marco de competencias desde las habilidades, el conocimiento y las actitudes. Ahí hay un ejemplo de algunas asistenciales, ¿no? O sea, proporcionar atención integral a una persona, promover el cuidado de las personas, ¿cierto? Brindar y atender a través de una relación con el paciente, etc. Lo importante es que en cualquier área de desempeño hoy día existen modelos de competencia. Otro aspecto que me gustaría compartir con ustedes es que, bueno, hay muchas personas que están investigando, generando un marco conceptual, contextual en el mundo mientras uno va trabajando. Y el Foro de Economía Mundial, que saca un reporte anualmente, que es el reporte que se llama El futuro del trabajo, en el año 2020 ya compartió o publicó 10 habilidades críticas que se iban a necesitar para que cualquier persona fuera exitosa en su vida profesional, ¿ya? ¿Y esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que para el 2025, además de todo lo que debemos saber cuando o tener cuando formamos a un estudiante, además ese estudiante o yo para el desarrollo de mi vida profesional, necesito tener la capacidad de un pensamiento analítico, la capacidad de innovar, qué importante, ¿no? Y yo creo que esto lo ha de alguna manera acelerado la pandemia. Tengo que tener la capacidad de resolver problemas, de generar estrategias de aprendizaje individual. Tengo que saber resolver problemas complejos, tengo que saber tener un pensamiento crítico, analítico, capacidad de ser creativo, original, tener iniciativa, un líder, un social influencer. O sea, tengo que ser un influencer. A mí me llama la atención, pero es lo que dice, ¿no? Lo que dicen los expertos. Tengo que saber usar tecnología, tengo que tener capacidad de monitorizar y controlar ciertos aspectos, tengo que saber diseñar tecnología, programar, resiliencia, tolerancia al estrés, flexibilidad, capacidad de razonar. O sea, la verdad es que son competencias sumamente ambiciosas, pero que si uno las mira, hoy ya las estamos utilizando y sin duda en los años siguientes van a ser más importantes. Hay distintos tipos de competencias. Uno escucha hablar de las competencias en general, de las competencias genéricas o de las competencias centrales o core. Aquí hay algunas definiciones de ciertas entidades, pero en el fondo ya vimos que la competencia como macro es la aplicación del conocimiento y de lo interpersonal, la toma de decisiones, las habilidades psicomotoras que se esperan en una práctica determinada, todo esto, ¿cierto? Integrado. Están las competencias genéricas, que son las competencias como estándar o macros que de alguna u otra forma son comunes a todas las personas y que un poco tal vez tienen que ver con la lámina que les acabo de mostrar. Y finalmente están las competencias, las del core, las del núcleo, las centrales que llaman, que son aquellas muy asociadas a la disciplina que yo estoy estudiando, que deben ser medibles como todas las competencias y que son como la base, ¿no? Yo no puedo decir que soy un médico si es que no he desarrollado las competencias del núcleo del médico, ¿ya? Además que tengo que avanzar en otras competencias genéricas. Después, desde el punto de vista de por qué tenemos que ser competentes, en el caso de la salud, bueno, tenemos que ser competentes porque nosotros atendemos personas, le damos salud a las personas, le damos bienestar, calidad de vida, resolvemos problemas de la salud de las personas. Y acá hay un estudio bien interesante. En el año 99 surge el concepto o empiezan a hacer el concepto de seguridad del paciente, posterior a un estudio que hace Estados Unidos en donde ellos analizan 10 de sus estados y se dan cuenta de que habían muertes asociadas a la atención clínica, habían daños asociados a la atención clínica que no tenían nada que ver con el ingreso de estos pacientes a un hospital. Por ejemplo, el paciente ingresaba a operarse de la vesícula y finalmente terminaba 20 días más hospitalizado porque su herida quirúrgica se infectaba. O había alguien que entraba a operarse, a hacerse una cirugía cardíaca y salía, se iba a la casa y se encontraba con, no sé, alguna parte del equipamiento que había quedado como cuerpo extraño en su cuerpo, o más grave aún, ¿no? Nos encontrábamos con personas que fallecían como parte de su proceso. O sea, ellos llegaron a operarse o a atenderse de algo natural, sencillo, y fallecían durante ese proceso. Bueno, esto fue tan crítico porque los datos eran duros. Decía que la atención en salud estaba dentro de las 10 primeras causas de muerte.
que por cada día se generaba, o por cada evento adverso se generaban más días de hospitalización, esto tenía un gasto asociado enorme para los países, y ahí surge todo un marco teórico contextual a lo largo de los años, que finalmente generan este concepto de seguridad del paciente. La OMS tiene la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, y que trabaja en pro de disminuir los famosos eventos adversos. Bueno, en el 2016 sale un nuevo análisis en donde dice que los eventos adversos o los errores médicos, como sale ahí, que es una palabra muy fuerte, uno no debiese ser publicado con ese título, la verdad, lideran y son la tercera causa de muerte en Estados Unidos, ¿ya? O sea, súper, súper fuerte lo que se determina, porque han pasado 16, 17 años en donde se hizo y se siguen haciendo esfuerzos enormes por disminuir estos datos. Aquí yo les puse un tips de la Nursing, una revista de enfermería, en donde dice que enfermeros con menos de un año de egresados se ven relacionados entre un 49 y 53% de eventos adversos. O sea, esto quiere decir que un estudiante que estudió 3, 4, 5 años, dependiendo del país donde estudia, que se titula y que ya lleva un año trabajando, tiene un 50% de probabilidad de cometer un evento adverso. Y eso va asociado directamente en el cómo formamos sus competencias y cómo las evaluamos también. Porque uno podría decir hoy al año, oye, pero ¿quién le dio el título a este estudiante? ¿Quién certificó sus competencias? ¿Cómo lo hicieron? Fueron coherentes, de pronto le certificaron competencias prácticas a través de un examen escrito. ¿Es eso coherente? Bueno, mucho que discutir en el fondo, pero ahí surge el concepto de la simulación clínica o la docencia basada en simulación clínica. Hay variadas definiciones, yo aquí comparto con ustedes una que me gusta mucho. La simulación clínica es una metodología activa, una más, así como existen, no sé, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en casos, ¿cierto? El trabajo en pequeños grupos. O sea, la simulación clínica es una metodología más, que es una metodología muy activa, que lo que hace es crear una situación o un entorno para que las personas que participan en ella se sientan muy parecido a la realidad, ¿ya? O sea, es un escenario muy real, asociado en este caso porque es clínico a un evento de salud y que tiene distintos objetivos: practicar, aprender, evaluar, probar, pero también la simulación clínica como metodología abre un espacio muy importante, no solo aquellas cosas que son como habilidades procedimentales, no sé, hacer una punción venosa, aplicar un examen físico, sino que va más allá y aborda aspectos de comunicación, de liderazgo, trabajo en equipo, que son estas competencias más complejas e interpersonales que veíamos. Hay distintos modelos y teorías que avalan el uso de la simulación clínica. Aquí yo les voy a mostrar algunas con las cuales nosotros trabajamos. Primero, el aprendizaje de los adultos. Sabemos que los adultos aprendemos distinto a los niños, por lo tanto, desde este aprendizaje intrínseco, de este aprendizaje de motivación intrínseca, la simulación es realmente un aporte para aprender como adulto. Me presenta problemas, yo puedo crear casos complejos con simulación y eso al adulto le encanta, resolver problemas. También hay un modelo de David Wolf que habla desde aprendizajes muy experienciales y estilos de aprendizaje. No todos aprendemos igual. La práctica deliberada, que va desde una actividad sistemática, ¿no? Cómo yo voy repitiendo una y otra vez una competencia, un aprendizaje, un desempeño particular hasta que logro adquirirlo en el nivel que yo desee en un dominio dado, ¿no? Está la teoría de Dreyfus y Dreyfus, que va desde el novicio al experto. Sin duda, un estudiante que ingresa al primer año no tiene nada que ver con un profesional que es un experto que ya lleva 20 años, actúa distinto, piensa distinto, se demora más, se demora menos, o sea, hay un sinfín de variables. Y esto es lo mismo que como el que maneja o el que anda en bicicleta o el que hace un deporte, ¿no? Y también las teorías reflexivas. Sabemos que sin aprendizaje, o sea, sin reflexión no hay aprendizaje. Si yo no reflexiono con mis estudiantes, si yo no indago su aprendizaje, difícilmente voy a saber si aprendieron y difícilmente van a aprender ellos también. Y ahí el feedback o la retroalimentación y el debriefing, que son conceptos muy asociados a simulación clínica, son los métodos reflexivos que acompañan esta docencia basada en simulación. Fundamentos para el uso de la simulación son variados. Yo acá les voy a presentar solo algunos. Primero, me permite el aprendizaje en un entorno seguro, donde el error está permitido. Yo aquí me puedo equivocar, aquí puedo mejorar, aquí yo puedo estandarizar. Aquí no va a pasar nada si yo me equivoco en administrar el medicamento al paciente
que no era en el fondo, aquí no va a pasar nada si es que yo me salto un paso del procedimiento, sino que aquí es seguro, aquí todos nos pusimos de acuerdo y estamos disponibles para aprender. Me permite la evaluación de competencias o resultados de aprendizaje o desempeño en contexto. Súper importante, ¿no? O sea, yo acá llego a un contexto, yo puedo integrar conocimientos, puedo entrar a una sala hospitalizados o puedo poner una estación particular. Me permite el trabajo interprofesional, que es tan importante hoy día en la vida misma, trabajar con otras profesiones, y en salud hay toda una línea de desarrollo. La simulación clínica sin duda es un gol estándar para aprender de manera interprofesional. Yo ya desde el pregrado puedo unir, ¿cierto? Invitar a colaborar a un estudiante de enfermería, uno de medicina, uno de obstetricia, y trabajar juntos un caso determinado, cada uno desde su rol, lo que trabaja, lo que determina un trabajo interprofesional. Me ayuda con las curvas de aprendizaje, adquirir experiencia más rápida. Los campos clínicos son cada vez más oportunistas. Lo que me tocó, me tocó. Nosotros en Chile tenemos prácticamente, recién estamos abriendo algunos accesos, algunas experiencias prácticas reales, y aquí me entrega una oportunidad enorme para eso. Y hay evidencia de organizaciones de educación, de competencias, de aprendizaje internacionales importantes que validan la simulación clínica como una metodología viable para desarrollar y evaluar competencias. Y además hay un imperativo ético que no es menor, ¿no? O sea, si yo sé que existe una metodología que es un puente entre el aprendizaje intra-universidad, por decirlo de alguna manera, y la vida real, ¿cómo no lo voy a usar? O sea, hay que pensar desde el punto de vista del otro, ¿no? O sea, si yo sé que existe una cabeza en donde yo puedo aprender a colocar un tubo endotraqueal, que es un proceso complejo, que le puede costar la vida al otro, que es incómodo, etcétera, ¿por qué no aprender a hacerlo antes en simulación para que cuando yo llegue y me toque esa oportunidad real de hacerlo, yo esté preparado, sin cometer ningún daño al paciente? Y en todo este contexto, y aquí paso ya a la etapa final de la presentación que tiene que ver con una experiencia nuestra, nos planteamos en la universidad, particularmente la carrera de enfermería se planteó, eh, ¿por qué no cambiamos la forma actual en la cual estamos enseñando competencias y evaluando competencias, ¿no? De una manera tradicional, a una que sea mucho más práctica, innovadora y auténtica. Y ahí surge, bueno, nuestro proyecto de simulación, solo para contarles que nuestro proyecto de simulación tiene 2.500 metros cuadrados, tenemos 4 sedes en la universidad, trabajamos con 11 carreras distintas de la salud, tenemos salas de urgencia hospitalizados, tenemos salas de pediatría, de neo, tenemos un staff de actores importantes y tenemos dispuesto todo el equipamiento necesario para lograr ese aprendizaje. Y así fue como iniciamos este largo caminar hacia el currículum y decir, bueno, por ejemplo, acá tenemos la malla de enfermería de nuestra universidad, una carrera de 5 años, en donde en todas las asignaturas, esos puntitos rojos que ustedes ven, son asignaturas que tienen simulación. En cada una de esas asignaturas hay una cantidad de horas que se hacen con simulación orientadas al logro de ciertos desempeños, ¿no? Que pueden ir desde los más básicos, que son un procedimiento como tal, no sé, punción, manejo de un ventilador mecánico, manejo de un desfibrilador, hasta asignaturas que ya están más hacia el egreso de la carrera, que pueden tener situaciones complejas como manejo de un paro cardiorrespiratorio, en donde voy integrando distintas competencias. ¿Cómo hicimos esto? Bueno, agarramos el modelo de Kern, el modelo de diseño de currículum de Kern, que en el fondo él dice, mire, en 6 pasos usted debiese diseñar o readecuar su currículum, ¿cierto? Siempre centrado en los estudiantes, involucrando a todos los actores, a los docentes, a los directivos, a los estudiantes, articulando, ¿no?, las metas de una manera coherente, integrada. Y lo primero que yo hago es, cuando diseño un currículo, es que identifico los problemas que pueda tener, quiénes son mi grupo, para quién va a ser diseñado este currículum, después eh, cuáles ambientes de aprendizaje voy a tener, después cuáles van a ser esas metas, objetivos de aprendizaje y desempeño, qué estrategias educativas voy a utilizar. Y ahí entra la simulación como una más, que tiene muchas ventajas, pero es una más. Ah, voy a hacer aprendizaje en casos, trabajo en pequeños grupos, clases teóricas, voy a trabajar con problemas, voy a trabajar con simulación. Finalmente yo voy implementando el currículum con todas estas estrategias y finalmente lo voy evaluando y retroalimentando en un contexto de evaluación continua. Y así lo hicimos nosotros. Fuimos mirando esta carrera que ya existía, fuimos mirando sus asignaturas y dijimos, bueno,
donde la simulación clínica puede ser un aporte al desarrollo de ciertas competencias. Y así lo hicimos con 11 carreras. Yo le estoy colocando un ejemplo nomás. Y en su momento llegó el desafío de desafiarse, ¿no? El cómo evaluábamos estas competencias a finales de grado, porque hemos tenido simulación, mucho desarrollo de competencias a lo largo, pero ahora había que evaluarlas. Y sabíamos que teníamos que evaluar habilidades psicomotoras, teníamos que evaluar actitudes, ¿no? La forma de pensar, el proceso cognitivo a través de la práctica deliberada y también la toma de decisiones. O sea, teníamos que evaluar el conocimiento integrado con las habilidades psicomotoras, ¿cierto? Y las actitudes que teníamos. Entonces lo que fuimos haciendo fue utilizar dentro de la simulación distintos métodos o tipos de simulación. Ahí ustedes pueden ver distintas fotos. Trabajamos con talleres de baja fidelidad que se llaman aquellos talleres en donde yo estoy usando un trozo de un cuerpo y desarrollo una habilidad específica, como la primera foto que ustedes ven ahí. Después se iba avanzando a incluir otros elementos, se trabajaba con actores. Los pacientes simulados o actores están muy orientados al desarrollar habilidades comunicacionales, cómo entrego una mala noticia, cómo realizo una entrevista, ¿cierto? Cómo educo a un paciente. Después de eso íbamos avanzando ya a actividades más complejas. Si ustedes ven las últimas dos fotos, están atendiendo un paro cardiorrespiratorio, un paciente que está en una situación de riesgo vital, distintos estudiantes dándose indicaciones, tomando decisiones, aplicando habilidades psicomotoras, pensando de una manera distinta, acompañados de esta reflexión posterior. Toda actividad en simulación tiene una reflexión posterior, ya sea a través de una retroalimentación o un debriefing. Trabajamos mucho las competencias genéricas que ya estaban planteadas en nuestro perfil de egreso, compromiso con la educación de las personas, ¿cierto? Cómo trabajábamos con otro de manera respetuosa, cómo informábamos al paciente, y eso lo hacíamos con pacientes simulados. Cómo trabajo la puntualidad, el empoderamiento, o sea, hay muchas competencias genéricas que pueden estar en sus perfiles de egresos que se pueden hacer a través de la simulación, utilizando, entre otros, el paciente simulado. Y después nos pusimos a trabajar en este examen final de título, en donde hubo un comité planificador, ¿cierto? Con un líder que está por ahí, Carolina, que es una colega. Fue un comité de 10 personas, habían representantes disciplinares de todas las áreas, no sé, de pediatría, de adultos, del área comunitaria, del área de urgencias, por darles algunos ejemplos. Se revisaron cuáles eran los hitos evaluativos idóneos, ¿cierto?, para evaluarlos con simulación. O sea, ¿qué vamos a evaluar aquí? Ahí les voy a mostrar un poco la pauta de evaluación, porque no todo se puede enseñar y no todo se puede evaluar con simulación, ¿ya? Estos hitos nos permitieron, ¿cierto?, socializarlos con los estudiantes, además compartimos, se les contó, les dijeron, este comité les dijo, miren, queremos hacer este examen, vamos a incluir estos hitos, ¿están de acuerdo sí o no? Lo vimos con los profesores, perfecto. Una vez que se definieron estos hitos, nos dieron la base para que se prepararan los escenarios de simulación y se desarrolló un formato estándar por cada uno de estos escenarios o hitos evaluativos en donde decía súper claro qué se iba a hacer y cómo se iba a evaluar. Ahí están los formatos, estos son los formatos de guías de simulación, en donde ellos tienen súper claro qué es lo que van a ir a hacer, cómo lo van a hacer, qué es lo que se espera de ellos, con qué cuentan, cuánto tiempo cuentan para trabajar el escenario, etc. Se realizó un programa de prueba, hicimos un piloto en donde le decíamos al estudiante, mire, usted va a tener media hora para su desempeño, 20 minutos para hacer el examen mismo, le vamos a dar feedback y después usted puede volver a intentarlo nuevamente. Utilizábamos un software que tenemos que se llama Learning Space, en donde estos casos se veían desde otra sala en vivo, muy en el concepto de sala híbrida que ya todos manejamos, pero además quedaban grabados en caso que posterior hubiese alguna discrepancia con el desempeño, ¿no? Que un estudiante dijese, pero si yo logré la competencia, no, uno podía ir y mirar y decir si la logró o no, mire, si usted se fija, no lo logró. Por cada comisión evaluadora habían 3 personas, un cual era un docente disciplinar, otro era un tutor clínico, que era quien lo acompañaba al campo clínico, y alguien que supiera de simulación, ¿sí? Y en este caso se hacía un escenario que era intrahospitalario, muy clínico, y otro extrahospitalario. Había una pauta de evaluación que se aplicaba, era estándar, se aplicaba para cualquiera de los casos, que tenía 3 grandes competencias.
además de un global rating, ¿no? Entonces nosotros lo que íbamos evaluando en estas tres grandes competencias, las subcompetencias, queríamos saber si estos estudiantes manejaban dentro de su desempeño habilidades interpersonales y de comunicación, si es que aplicaban estos conceptos de calidad y seguridad de la atención que son tan importantes y que yo ya algo les mostré en la introducción, si es que tenían, su rol estaba basado en un razonamiento clínico, en una forma de tomar decisiones distintas y sin duda en un contexto de ética profesional. Para nosotros era súper importante. Y aquí teníamos esta pauta de evaluación que en estas grandes tres competencias se iban desglosando estas subcompetencias en donde el estudiante se evaluaba a través de una rúbrica. Acá voy a mostrarles ahora un video en donde le dábamos las indicaciones al estudiante un poco para que ustedes vieran el contexto seguro que yo les decía. Ajá. Yo creo que está acá, de hecho.
Bien, vamos a volver entonces a la presentación. Ahí ustedes vieron más o menos cómo era la introducción a esta evaluación por competencias. Ahí ven imágenes también, no les voy a mostrar ahora los videos, pero hay videos de la evaluación misma, ahí pueden ver fotos de cómo se está manejando un paro cardiorrespiratorio, pueden ver a la comisión mirando a través del video espejo y las cámaras, el desempeño, al estudiante relacionándose, interactuando con un fantoma o con un actor. ¿Qué resultados logramos? Bueno, antes, previo a este examen práctico con simulación clínica, este examen era realizado de manera oral y la aprobación en primera instancia era un 64%, ¿ya? O sea, un 36% de los estudiantes reprobaba el examen de título. Cuando se le daba la segunda oportunidad, el 70% de esos estudiantes lo aprobaba. La nota promedio que obtenían en primera instancia era un 5,2. En Chile el máximo es de 1 a 7. En el fondo la escala va de 1 a 7. Obtenían un 5,2. Con 4 se aprueba, sobre 4 se aprueba. Y en segunda instancia un 5,6. Cuando evaluamos estas competencias finales con simulación clínica, los resultados fueron notoriamente exitosos, en donde en primera instancia ya no aprobaba un 64, sino un 90 y 100%, y en una segunda instancia aprobaban todos los restantes en el fondo. Y el promedio en la primera instancia era de un 6,4, o sea, bastante cercano a un 7, y en segunda instancia un 6,6. Esto nos dejó súper contentos como equipo, la percepción de nuestros estudiantes que ustedes ven ahí fue súper positiva, ellos se sentían que había un contexto, había coherencia entre los desempeños y el tipo de evaluación. Nos pasa muchas veces lo que yo les decía, nos quieren evaluar, no sé, una competencia clínica, como manejo de un infarto agudo del miocardio en un paciente adulto y lo hacen a través de una prueba escrita o un examen oral y ahí no hay coherencia en la evaluación. Ellos sintieron que les permitió realmente demostrar la integración de sus conocimientos, las habilidades y las actitudes, o sea, las competencias que ellos habían adquirido a lo largo de su carrera. Eh, el escenario clínico también les permitía tomar decisiones, que es una competencia sumamente importante para el futuro y para cualquier carrera. Y la nota global, en el fondo, de 1 a 7, o sea, le preguntábamos a los profesores, bueno, independiente del desempeño que usted dio, ¿qué nota le pondría a este estudiante? El promedio fue de un 6,3, o sea, súper, súper coherente también con la nota obtenida. Esa es mi presentación. Yo ahí le dejo los datos de contacto, aprovecho compartir con ustedes. Nosotros tenemos un Instagram de nuestros hospitales simulados que está ahí, simulación.uss, en donde hay mucho material dinámico, entretenido, que pueden bajar, que pueden compartir. Y ahora, Alicia, le dejo a usted la palabra para que me pueda decir si hay preguntas o no hay preguntas. Bueno, muchísimas gracias, doctora Marlova, por su ponencia. Nos deja un gran aprendizaje. Ahora a continuación voy a dar un espacio para las preguntas de los participantes. Algunas de las preguntas me han llegado, oyeron el sonido del celular. Bueno, voy a iniciar con una que me pareció una pregunta que en parte la doctora ya abordó, pero creo que podemos obtener un mayor nivel de detalle. Como usted comentaba, la simulación es una metodología de aprendizaje que se va a desarrollar en lugares adaptados con máquinas y simuladores. La pregunta que nos hacen llegar es si los simuladores también podrían ser personas entrenadas. Creo que en algún momento usted dijo algo respecto a eso, pero me gustaría como que profundizara en ese aspecto. ¿Puede haber personas entrenadas también como parte de esta nueva metodología? Bueno, de esta metodología que usted nos está mostrando con mucho detalle. Sí, sí, claro, Lisa. Bueno, interesante pregunta. Efectivamente, yo ya les comenté. Dentro de los tipos de simulación está el trabajo con paciente simulado o paciente estandarizado o personas entrenadas, que es un poco lo que indica la pregunta. Nosotros en la universidad tenemos un programa con más de 80 actores o personas entrenadas que nos acompañan en el desarrollo y la evaluación de distintas competencias. Estas competencias, por supuesto, muy asociadas al examen físico y a la comunicación. Em,
los pacientes simulados van de la mano con el desarrollo de estas competencias. Yo no voy a exponer a otra persona, por ejemplo, a una punción venosa, no tiene ni un sentido cuando yo para eso sí tengo un simulador de tareas llamado de habilidades, pero sí el trabajo de realizar una entrevista, cómo enseño a realizar una entrevista, cómo enseño, cómo practico un examen físico, cómo abordo el enseñar, el dar una mala noticia, un diagnóstico o mal pronóstico. De ahí nosotros tenemos el trabajo con estos pacientes simulados que trabajan en 11 carreras distintas, todas las carreras de la salud, psicología, odontología, tecnología médica, medicina, nutrición, terapia ocupacional, tiene un gran número de actividades con pacientes simulados, pero también nos acompañan en los procesos de evaluación. De hecho, en este examen de título había la persona que estaba sentada al lado del paciente, que era el simulador, era una persona entrenada, era un paciente simulado, y nos acompañan en los ECOES también, en los exámenes clínicos objetivos estructurados, que es el gold standard o uno de los gold standard para evaluar competencias clínicas el día de hoy. Así que sí, lo usamos y existe un programa con pacientes simulados para esto. Bueno, la doctora en su presentación fue muy completa, muy detallada. Incluso algunas de las preguntas que me había llegado, usted las contestó antes de que se la hiciéramos. Una de esas era la percepción del estudiante frente a esta metodología. Ahora esta pregunta se ha reformulado y me están consultando en su experiencia qué han pensado los empleadores, es decir, los jefes de instancias hospitalarias, los docentes que ven egresar a nuestro estudiante luego de pasar por periodos de formación y adicionalmente haber hecho estas prácticas en simulación. ¿Qué me podría decir de esa percepción de los empleadores? Perfecto. A ver, mi visión y lo que he podido rescatar a través de evidencia dura y cualitativa y cuantitativa es que los empleadores, los docentes valoran muchísimo el proceso de enseñanza con simulación clínica, por todas estas ventajas que tiene, ¿no? Sobre todo en esta posibilidad de fortalecer estas habilidades interpersonales, el trabajo interprofesional, la comunicación, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, que suenan muy bonitas en los perfiles de egreso, pero enseñarlas y evaluarlas es sumamente difícil. Y es tanto lo que la valoran que la simulación clínica no solamente se desarrolla en el pregrado y en las universidades, la simulación clínica está presente en el posgrado, en la formación de especialidades clínicas, médicas y de otras carreras o de otras disciplinas, pero también como entrenamiento de equipos clínicos que trabajan hace 10 años haciendo turnos juntos, pero utilizan la simulación clínica para entrenar este tipo de habilidades porque ven en ellas el valor de el logro de competencia, el desarrollo de habilidades complejas en un ambiente seguro. Así que es muy bien valorado, Alicia. Bueno, entonces quiero abrir también, si en este momento, luego de esta espectacular charla y las respuestas a las preguntas, no sé si alguien más del auditorio quisiera hacerme llegar alguna otra pregunta por el chat. Y si no, no siendo más, pues agradecer infinitamente a la doctora Marlova Silva por su participación en este evento bueno, y nos ha dejado a todos como muy motivados, doctora, para empezar como a darle a esta nueva estrategia didáctica de la simulación el espacio que indudablemente se va a ganar por fuerza. Bueno, muchísimas gracias. No siendo más, entonces voy a dar como por finalizado esta parte de nuestra charla. Muchas gracias, Ana Milena y Alicia, por la organización y la invitación. Hasta luego. Hasta luego.